Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Queremos finalizar el año cantando, alabando el nombre del Señor. Vamos a cantar los himnos. Solo a ti, Dios y Señor, y el himno que el Señor le dio a nuestro hermano José Antonio Prado, Canción de Amor. Esa es una bendición cuando el Señor le da un himno a un hermano. Esa es una bendición. Y yo doy gracias al Señor por esos hermanos que se han rendido y que el Señor les ha dado composiciones para cantar, y queremos estimular eso, que el Espíritu Santo pueda dar himnos para que el pueblo alabe el nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga.
Canción de amor, elevo a ti, Señor, cuando me estremezco al pensar qué sería de mí si no hubieras venido. Mas hoy, oh buen Jesús, te adoro con el alma y alabo con amor. Canción de amor, elevo a ti, Señor, porque jamás podré olvidar aquella bendición, cuando en tus brazos tiernos me recibiste a mí. Gloria a Dios, aleluya al Salvador, te doy mi oración, mi loor y mi cantar. Canción de amor, elevo a ti, Señor, porque Él alumbra el sendero de quien le clama. Por eso le alabo con gratitud ferviente, porque Él alumbró mi vida y disipó el pecar. Canción de amor, elevo a ti, Señor, porque vagaba errante sin dirección, y un destello de luz me iluminó. Divino Señor, me inspiro en lo que tú hiciste por mí. Mis labios siempre te alabarán al ver la grandeza de mi salvación. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenos días. Mi nombre es Marilu Cordero. Dios les bendiga a todos mis hermanos y a mis hermanas, mi pastor. Vengo a contarles cómo se encendió la luz en mi vida. Me congrego acá en la iglesia Ebenezer, calle 34, entre 16 y 17. Mi pastor es el reverendo Osvaldo Tona. Y bueno, agradecida con el Señor porque ya cumplí 4 años perseverando y alabando al Señor. De verdad, gracias al Señor me sacó de ese mundo, esa inmundicia que viví. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres se congregaron aquí en esta iglesia, llegando yo de 8 años de edad. A los 14 años me bauticé. A los 8 años de edad llegué aquí, mis padres se congregaron aquí. Y bueno, luego mi padre dejó a mi madre aquí, él se fue al mundo.
Nosotros, bueno, nos criamos solos. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar y bueno, yo era la mayor y bueno, me tocó criar mis hermanos. Y bueno, después por la casa habían 3 amigas, ellas también se congregaban aquí. Entonces yo, claro, ya yo me congregaba y entonces empezamos a venir a la iglesia, bueno, para mí fue una ilusión, me bauticé, no perseveré, ellas tampoco, y bueno, no perseveré, y bueno, cometí muchos errores. Bueno, después que me fui al mundo, me casé, tuve mi primer hijo. Me fue muy mal. Mi segundo embarazo perdí mis hijas, eran gemelas, las perdí. Después salgo de nuevo embarazada. Perdí también mi hijo en un accidente que tuve esperando parto. Perdí mi hijo. Y bueno, de ahí empezaron puras pérdidas. Volví a salir embarazada, lo volví a perder. Perdí también. Después murió mi esposo. Era el Señor hablándome. Y bueno, de verdad, después pasaron los años, me reconcilié, volví otra vez al mundo, no perseveraba. Alguien me dice que no era mi hora, pero siempre tuve temor de Dios. Tuve muchos problemas, me metí mucho en problemas. Estuve presa, no una vez y 2, 27 veces estuve presa. La última vez tuve unos cuantos años. Y bueno, de ahí todavía no buscaba al Señor. Pero de repente no sé qué pasó, me fui para Colombia, no pude estar allá, me vine, me agarró la pandemia, me fui a casa de mi hermana. De pronto le dije, quiero ir a la iglesia, quiero escuchar la palabra de Dios. Tenía muchos folletos, los leía, no los entendía. Leía y los repetía. Y bueno, después vine para acá un 31 de diciembre y bueno, me puse a escuchar palabras, mi hermana me explicaba y después me vine para acá. Cuando hicieron el llamado, no sé, me paré y me fui, de verdad, ni sé. Al siguiente semana me bauticé, hasta hoy le sirvo al Señor con agrado y sé que me escucha, me responde. Y de verdad estoy muy contenta, a pesar de mi tristeza por la pérdida de mis hijos, pero ya no vuelvo atrás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo soy muy sincera y Dios lo sabe. Y bueno, les aconsejo a los jóvenes, que a todos los jóvenes, a todos los que están fuera, los que no han llegado, los que llegaron, que se fijen en mí, que se fijen en mi testimonio, que perdí todo y todavía no lo veía. Pero sabe, Dios, yo tengo la confianza en Dios, que yo sí voy a volver a ver a mis hijos.
y que todo será precioso. Bueno, entonces les quiero decir que si uno se arrepiente, el Señor lo perdona, porque a mí me perdonó, a mí me ha dado muchas bendiciones, me ha dado sabiduría para trabajar, yo no puedo explicarlo cómo yo, no sé, me vienen cosas que tengo que hacer y no las sé hacer y de repente las hago, porque es el Señor que me da sabiduría. Y bueno, y orando, y bueno, no sé si deba decirlo, pero yo ayuno, si hago mi vigilia, y le pido al Señor que nos ayude a todos y que todos podamos ser rectos en su palabra. Porque de verdad ya el Señor está cerca. Y yo, perseverando con el Señor, con mis luchas, con mis pruebas, pero el diablo está vencido en el nombre del Señor. Por este medio, pero sí les aconsejo que perseveren, que las luchas y las pruebas siempre vienen, pero somos más que vencedores. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana Marta González, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio pastoral de el hermano Osvaldo Tona. Bueno, para la honra y gloria del Señor voy a contar un testimonio, esperando pues que sea de ayuda para aquellas personas que están al alcance de esta voz. Bueno, les voy a contar el testimonio de lo que Dios hizo con mi hija, ¿verdad? Cuando mi hija, una de mis hijas mayores, cuando yo la traje al mundo, bueno, usted sabe que a mí el embarazo se me adelantó, no me dio tiempo de llegar al hospital, se me adelanta los dolores de parto y la di a luz a ella en la casa. Bueno, cuando a mí me sacan, ¿verdad? Que me buscan un carro y me montan en el vehículo, ahí me da un segundo dolor y yo expulso a mi hija. En ese momento, cuando yo la expulso ahí en ese carro, la niña no llora. Ella no llora, sino que ella, estábamos ahí en el lugar donde estábamos y cuando el carro arranca, que el conductor se da cuenta que no, esta señora dio a luz aquí, el hombre iba muy asustado, el hombre estaba hasta borracho. Y entonces el hombre arrancó ese carro y bueno, vámonos para el seguro, y nos lleva para el seguro. Y entonces yo voy con la angustia de que la niña, yo la tocaba, pero no le sentía que ella lloraba ni nada. Y entonces yo le pido al Señor pues que tuviera misericordia de ella, porque yo en ese tiempo estaba apartada del Señor. Y yo le decía al Señor que no fuera a permitir que yo fuera a perder a mi hija, pues en esa condición como yo estaba. Y yo le suplicaba y le rogaba al Señor, ten misericordia de mi niña, Señor, que mi niña llore, que mi niña pueda tener su aliento de vida. Y ella no lloraba, ella iba y íbamos en ese carro rápido. Y yo creo que cuando ese hombre iba tan rápido que serían como 10 o 15 minutos, cuando ya íbamos casi en una parte así que nos da la luna, porque ella nació como a las 11 de la noche. Y se metió como un rayo de luz así por el vehículo donde íbamos y me pega, se me alumbró todo a mí y alumbró a la niña. En ese momento, cuando pega esa claridad, yo voy clamándole al Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, dale una oportunidad, Señor, no permitas que mi niña se me vaya a morir. Ahí entra ese rayo de luz, de la luna, bueno, y cuando yo siento que veo esa claridad, la niña llora. Y la niña hace como un gatico y ella llora, y ahí yo siento que la niña tiene vida, pues, y yo la toqué y le sentí el cuerpecito caliente, porque a ella se le sentía su cuerpecito frío. Cuando vamos ahí en ese lugar que la escuchamos llorar, bueno, el hombre se apura más, vamos más rápido, que la niña lloró. Y cuando llegamos al seguro, bueno, en el seguro los médicos decían que la niña
Había que pasarla rápido para que la pusieran en oxígeno, porque ella venía con toda la carita negra, o sea, su cuerpo era blanco y su carita era negra como si lo hubiese tiznado de carbón. Se le había reventado ya sus vasitos de los ojos, los tenía enrojecidos y ella estaba completamente negrita, pues. Y los médicos me preguntaban a cada momento: señora, ¿cómo es el papá de la niña? ¿Cómo es él? ¿Es blanco? Sí, él es blanco, le decía yo. Y me preguntaban como por 3 veces eso. Y entonces, ella la metieron en incubadora y a mí me tuvieron ahí, pues, esperando que la niña recuperara, porque la niña traía problemas traía dificultad respiratoria. Bueno, pero gracias al Señor que yo pude ver la mano de Dios ahí, porque fue Dios de verdad quien escuchó mi oración y mi súplica en ese momento y le devolvió la vida a mi hija y la guardó, pues, de que a ella no le pasara absolutamente nada. Ahí, bueno, estuvimos bajo observación y en esa observación que la niña tuvo fue muy satisfactoria y, bueno, gracias al Señor que el Señor cuidó de la vida de mi hija. Y este testimonio lo cuento para que la persona que me esté viendo crea que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios no es un Dios que está solamente guindado en un madero, que es un Dios ficticio, un Dios de historia. Es un Dios que nosotros no hemos conocido por terceras personas. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor y sabemos que cuando nosotros clamamos a Él, la palabra de Dios dice que un alma desesperada trae a Dios a la escena y el Señor está ahí escuchándonos. Cuando nosotros clamamos a Él, el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Entonces, para que esto sirva, pues, de estímulo a la fe de las personas que puedan oír este testimonio y que busquen de Dios, el que no lo ha buscado, o el que está allí todavía divagando en 2 pensamientos, que tiene al Señor en su mente, tengan un encuentro personal con el Señor, porque el Señor es un Dios vivo, poderoso y que está dispuesto a responder nuestras oraciones. Bueno, que el Señor me les bendiga y el Señor me los guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, viendo cómo la Escritura se cumple ante nuestros ojos, viendo cómo el Espíritu Santo está cumpliendo su palabra, su profecía, cómo el Espíritu Santo está posicionando a hombres y mujeres. Cada hombre o mujer tienen que cumplir su destino, tienen que cumplir la labor por la cual fueron llamados. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, mi confianza y mi fe es que usted ha sido llamado para vida, si no, no estuviera viendo este mensaje. Usted ha sido llamado para vida, usted ha sido llamado para bendición, usted ha sido llamado para cumplir la palabra de bendición, la palabra de edificación, la palabra de manifestación de la gloria de Dios. No un instrumento, no un elegido para perdición, no un elegido para pecado, porque la predestinación, Dios sabe quién es vaso de honra y quién es vaso de deshonra. Hay algunos que han sido predestinados para destrucción, manifestar el pecado, manifestar las obras de Satanás. Cuando usted, quien me escucha en esta hora, abraza el pecado y se identifica con el pecado, usted manifiesta una predestinación. Escuche bien eso. Usted manifiesta una predestinación. Ahora, usted manifestando algo, usted pudiera, en su condición de pecado, identificarse con Satanás. Pero eso puede cambiar, porque usted, quien me escucha, puede arrepentirse de sus pecados, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y aborrecer el pecado, y Dios viene a su vida, Dios viene a usted y Dios le revela quién es Él a usted, y usted ahora sus obras,
su vida refleja otra predestinación. Escuchen bien. Porque en la atmósfera de pecado nosotros vivíamos en confusión, vivíamos en una atmósfera de incredulidad que hacíamos que manifestáramos el pecado. Pero la predestinación de Dios dijo, Él ha sido predestinado para vida. Y en el tiempo del Señor, porque Dios tiene un tiempo para todo, Dios se manifestó y ese velo de pecado cayó y ahora nosotros vemos la obra y el sacrificio y el amor de nuestro Señor Jesucristo y nosotros nos identificamos con eso. Nos identificamos con esa obra, nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted y yo manifestamos la predestinación de vida. Porque son las decisiones que el hombre y la mujer toman la que manifiesta o la que da a entender cuál es su llamado, su predestinación, su posición. Usted ha sido llamado para manifestar a Cristo. Usted ha sido llamado para manifestar las obras de Dios, para manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios es conforme a la palabra. ¿Sabía usted eso? Hay personas que dicen que aman, pero su amor no es conforme a la palabra. Porque aman cosas que Dios no ama. Porque identifican y obedecen cosas que Dios no ama. Entonces ese amor no es conforme a Dios. Y usted debe amar lo que Dios ama para que su amor sea contado como el amor de Dios. No un amor que Dios no respalda como algo escritural y como algo que viene de Él. Es el tiempo en que cada persona está tomando con sus decisiones, con sus palabras, está tomando su posición, hermano. Este es un tiempo tremendo, un tiempo conclusivo, un tiempo de profecía. La actitud de usted ante el evangelio es la actitud que da a entender hacia dónde va usted y a lo que usted fue llamado. Hay personas que uno les ha hablado de nuestro Señor Jesucristo, que uno les ha hablado del amor de Cristo, que uno muestra como un instrumento las obras de Dios, pero las personas, sus corazones están cerrados. Y uno dice, Señor, ¿por qué esta vida es así? Dios sabe. Dios sabe si es un predestinado para vida o un predestinado para perdición. Si es un predestinado para vida, tarde o temprano, en las circunstancias que Dios decida, esa persona va a tomar una decisión, así sea por las malas. Porque nadie puede huir de la predestinación. Ahora, sea usted, quien me escucha en esta hora, una persona que con sus obras manifiesta la predestinación de Dios. Porque usted le pregunta a alguien si quiere ir al cielo con Jesús, todos van a levantar la mano. Pero sus obras manifiestan otras cosas. Y lo que usted dice que es, debe manifestarlo aquí en la tierra. Que su vida sea identificada en Cristo. Cuando uno ve a un asesino, su vida lo identifica como un asesino. Cuando uno ve a un político, su vida, su manera de ser, él se identifica como un político. Cuando una persona cree algo, tiene una cierta doctrina, esa persona con su vida y sus palabras y su manera de pensar, él manifiesta la doctrina que está en su corazón, de cualquier doctrina. Porque las personas cuando hablan manifiestan algo. Algo cree una persona. Usted puede hablar con alguien y puede ser de una tendencia política distinta a la otra y así, inclusive puede usted hablar con ciertas personas y usted ve que tienen ciertas ideas propias. Una persona tiene su visión
y su concepto de las cosas. Pero el cristiano está llamado a tener la mente de Cristo. Está llamado a pensar como Cristo. Está llamado a estar unido a Cristo. Que la doctrina, que la doctrina de ese hombre o de esa mujer sea la doctrina revelada de Dios. La verdad de Dios, porque la doctrina de Dios solo puede llegar al hombre en revelación. La doctrina revelada de Dios. Cuando esa doctrina llega al corazón del hombre, entonces esa persona habla y se identifica con esa doctrina. Eso lo vemos aún a nivel denominacional. Hay hombres y mujeres que se identifican con una denominación, la creen, y lo que hablan y lo que dicen, lo que viven, se basa en esa doctrina. ¿Se dan cuenta? El hombre está llamado a manifestar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es una sola y es su palabra, pero la palabra revelada. Porque todas las iglesias fundamentan su doctrina en la Biblia, pero la interpretación no es la interpretación de Dios. Tiene que ser la interpretación de Dios. Y la Escritura dice, cuando nuestro Señor habló y dijo, ¿qué creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Pedro, en representación de los 11, dijo eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo que bajo ese fundamento él iba a edificar su iglesia. ¿Cuál fundamento? Sobre el fundamento de la revelación de la verdad de su palabra. Y cuando el hombre recibe la verdad revelada por Cristo, va a recibir la verdad, porque Dios no revela mentira. Y esa verdad se hace nido en el corazón del hombre y la mujer y crece y da fruto. Y lo que ese hombre dice y lo que ese hombre vive y lo que ese hombre manifiesta y lo que ese hombre habla es la doctrina revelada de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios no está interesado en su doctrina humana basada en la Biblia. Dios no está interesado en su doctrina política, no, o en su doctrina personal, no. Dios está interesado si la revelación de la palabra está en su corazón. Hay una diferencia. Alguien que diga que tiene la palabra, alguien que diga que tiene la revelación de la palabra. ¿Se dan cuenta? Porque si usted tiene la palabra y yo le pregunto a usted qué palabra tiene usted, usted me pudiera dar la interpretación suya o de su denominación. Pero si usted me dice que tiene la revelación de la palabra en su corazón, entonces Dios le ha hablado a usted y usted ha escuchado a Dios y ha recibido la palabra revelada en su corazón. Esa es la diferencia. La Biblia es la fuente de la revelación de Dios, porque cuando usted lee una escritura, la revelación de Dios viene al corazón y Dios revela si en verdad usted quiere saber la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de un hombre o de una denominación o de su corazón egoísta. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted le pide al Señor que le revele su palabra y Dios le revela su palabra. Así es como Dios edifica su iglesia. Entiendan eso. Dios edifica su iglesia en base a la revelación de la palabra. Porque con la revelación de la palabra usted entiende no solamente la Biblia, sino que entiende los mensajes del hermano Branham. Porque el hermano Branham predicó la revelación de la palabra. El hermano Branham no predicó sus ideas, porque si él hubiera predicado sus ideas, entonces esa no es la palabra. Y sabía usted, y no tropiecen conmigo, entiéndanlo con corazón y mente, con madurez espiritual. ¿Sabía usted que en algún tiempo el hermano Branham predicó ideas? Pero cuando vino la revelación, él dijo, esta es la verdad. Hermano, yo pensaba así.
Pero cuando vino la revelación, ahora yo lo veo. Ahora sé que esta es la revelación. Yo antes pensaba esto. Ahora, eso no lo hacía un falso ni nada por el estilo, lo hacía una persona como cualquiera de nosotros que Dios fue revelando paso por paso, y en cada experiencia que él tenía con el Señor, cada día era la Biblia algo nuevo para él. Era algo que él no veía o que él creía de otra manera, pero que el Espíritu en su momento se lo revelaba. El hermano Branham dice en un mensaje que había una escritura que él no entendía y él no predicaba sobre esa escritura simplemente porque no la entendía. Habían algunas en donde él se atrevía a dar una interpretación, pero no era. ¿Y qué pasa? Damos gracias al Señor porque cuando leemos el mensaje con la revelación del Espíritu, vemos que el Espíritu fue llevando al hermano Branham en una relación de compañerismo estrecha. Cuando usted lea los mensajes, usted ve la evolución completa. No lea un mensaje aislado. Saque una conclusión en base a todos los folletos y a las enseñanzas del hermano Branham. Y usted verá que hay una perfecta armonía entre la Biblia y lo que él predicó, porque él predicó la revelación de la palabra. ¿Entienden? Así es que se debe de entender. Yo doy gracias al Señor porque uno ve a través de la Escritura cómo el Espíritu viene y va revelando y hay cosas que uno empieza a entender. Y yo le he comentado, hermano, yo no tengo ningún problema en admitir si me equivoco, decir, me equivoqué, perdón, Señor, y pedir perdón al que yo le haya dicho algo errado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la revelación del Espíritu de la palabra. Y el Espíritu va mostrando y va corrigiendo y va encaminando y va revelando y vamos viendo y vamos viendo. El problema es cuando usted se cierra a la revelación del Espíritu Santo, cuando usted no tiene comunión con Cristo. Cuando usted se cierra a la revelación del Espíritu Santo, usted no tiene comunión con Cristo. Aunque usted tome la Santa Cena, tome el vino y tome el pan, usted no está tomando el vino. Puede ser que se esté comiendo el pan, pero no se está tomando el vino, porque el vino es lo que digiere el pan. El vino es el tipo de la revelación y el pan es el tipo de la palabra. Por eso en la Santa Cena usted no puede comer puro pan o puro vino. No, eso está unido, pan y vino. Cuando usted come pan y vino en la Santa Cena, usted está diciendo, yo tengo comunión con el Señor porque yo como la palabra con su revelación. Ojo, no se confunda. Pero si usted no ha abierto su corazón a la revelación del Espíritu Santo, entonces usted está engañando porque usted solo comió pan durante su año, porque si son como algunas iglesias que hacen santas cenas cada año, cada un año. Cuando llega el resumen, usted está mintiendo porque usted comió pan, pero no digirió. Es una comida no digerida porque no la acompañó con la revelación. ¿Se dan cuenta los significados de los tipos? Y esa revelación hará que usted ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo. Usted va a entender a Dios. La revelación lo lleva a entender cómo es Dios, cómo es que Dios obra. La revelación del Espíritu Santo al creyente produce una unidad porque usted empieza a entender cómo es Dios. Poco a poco el Señor le va mostrando, paso por paso, y usted empieza a ver a Dios moviéndose en la escena. Usted empieza a ver a Dios obrando, usted empieza a ver a Dios revelando su palabra. Usted comienza
a ver que Dios comienza a revelar su voluntad a su vida, hermano. Y usted se identifica con la obra del Señor. Y usted, su corazón se abre a la comunión y usted busca la comunión con Cristo. Ahora, este es un tiempo de decisiones, es un tiempo de conclusiones, es un tiempo de posiciones. Y eso va determinado con el tipo de compañerismo que usted tiene con Dios. Eso es lo que hará que usted se identifique con Dios. ¿Se dan cuenta? Hay una expresión que se ha repetido mucho en este mensaje y en los servicios que se han predicado. Es una expresión que muchos no la comprenden en su totalidad y no saben las implicaciones que lleva eso. La expresión es cuando la novia sepa lo que ella es. Ahora, eso pudiera sonar una contradicción. Que alguien diga, cuando la novia sepa lo que ella es, si es alguien que está en la iglesia, dirán, mano, yo estoy en la iglesia, yo sé que soy un cristiano. Pero esa expresión enmarca algo más profundo de lo que usted cree. Cuando la novia sepa lo que ella es cuando la novia o cuando la iglesia de Cristo sabe cuál es su posición. Lo voy a repetir. Es cuando la iglesia sabe cuál es su posición y a lo que ha sido llamada a ser. En eso consiste esa expresión de cuando la novia sepa lo que ella es. Usted tiene que saber a lo que Dios lo ha llamado. Ahora, yo sé que cuando usted habla, o cuando usted me escucha, perdón, hablando de saber nuestra posición, usted dirá, ¿será que soy evangelista? ¿Será que soy profeta? Se trata de saber que usted ha sido elegido para manifestar a Dios. Porque su posición puede ser una posición sencilla en Cristo. El ministerio quíntuple es una posición, pero existen en un cuerpo, y así es que lo debe de entender usted, en un cuerpo humano existen muchas posiciones. Si usted detalla, cada miembro del cuerpo humano tiene una función y esa función determina el lugar de ese miembro del cuerpo y lo que hace esa función y lo que hace esa labor o ese miembro. Ese miembro, al operar en su lugar, hace una labor perfecta y al ser del cuerpo, su labor es perfecta porque va unido a todo el cuerpo. Así es el creyente. Usted tiene que saber primero que usted es de la novia. Para usted saber lo que usted es, usted primero debe saber si usted forma parte de ese cuerpo. Y ahora, para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, les invito a que abran en una escritura o una serie de escrituras muy conocidas, pero vamos a comenzar con Efesios, el capítulo 4, el versículo 13. Pero antes voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. Efesios capítulo 4, versículo 13. El tema, como se acaba de decir, cuando la novia sepa lo que ella es, requiere una serie de posiciones y de condiciones. Ahora, esto es dicho a la luz de la Escritura. Eso lo tiene usted que saber y eso lo tiene usted que examinar si usted ha cumplido esa palabra. Acuérdese de lo que se está hablando de predestinación. Es si usted está cumpliendo eso. Es si usted se identifica con eso. Es si usted
es uno con eso. La primera escritura es Efesios 4, versículo 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esa es la primera escritura. La otra escritura que les invito a leer en esta hora es Juan, el capítulo 17, desde el versículo 20 en adelante. Juan, el capítulo 17, desde el versículo 20 en adelante. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaban con el Señor en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, ahora escuchen, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense esa expresión, para que el mundo crea que tú me enviaste, una identificación de la obra con su llamado. Y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Fíjense, esta es la escritura. Ahora vamos a la tercera, que es cortica. Apocalipsis, versículo 22, el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Vamos en esta hora a ponernos en las manos del Señor para que el Señor pueda revelar este tema a su corazón. Usted que se identifica como un creyente, usted puede estar seguro que usted es de la novia. Sus obras confirman eso. Sus palabras, su enseñanza confirma eso. La manifestación de Dios en usted confirma que usted es de la novia. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Porque, Señor, este tema es un examen para los que escuchan. Porque algunos manejan parámetros que no son los parámetros escriturales, sino que se basan en religión, en emoción y en falsas interpretaciones de tu palabra expresada a través de tu siervo. Señor, que en esta hora tú puedas aclarar a los que escuchan y ayudarlos a hacerse un examen, porque es el tiempo de las posiciones, es el tiempo de las, Señor, manifestaciones. El trigo manifestará trigo y la cizaña manifestará cizaña. Cada uno dará su fruto. Señor, que podamos en esta hora, no solamente nosotros, sino que los que escuchan, la revelación pueda llegar a sus corazones y ellos puedan manifestar que son trigo. Señor, que esa predestinación, porque esta palabra tiene que llegar a aquellos a quienes tú predestinaste para vida, para que esa semilla pueda ser sembrada en sus corazones y pueda dar el fruto de Dios. Señor, esta palabra que llegue a los corazones,
Señor, pongo este servicio en tus manos para que tú nos hables a cada uno de nosotros y que toda incredulidad sea echada fuera de las mentes y de los corazones de los hombres, que puedan haber decisiones, que se tomen decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que los hombres que escuchen en esta hora puedan abrir sus corazones al Espíritu Santo para que tú les hables, Señor, y que tú en esta hora puedas glorificarte, Señor, y tú puedas, Señor, mostrar tu amor y fundamentar esa iglesia en nuestros corazones, en esa roca, Señor, y el infierno no tendrá ningún poder contra alguien que sabe quién es y sabe el fundamento que tú has puesto en su corazón. Le damos la gloria y la honra. Señor, háblanos en esta hora. Que todo cuerpo enfermo sea sanado, que toda alma oprimida y encadenada sea libre en esta hora y que la revelación llegue a cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando la novia sepa lo que ella es, repito el título de este mensaje, porque cuando usted dice que es de la novia, usted está llamado a manifestar una obra que lo identifique como alguien que es de la iglesia. Recuerden que no tropiecen con la palabra iglesia, esposa o novia. Se refiere a lo mismo. Simplemente la palabra novia es una expresión que el profeta utilizó para identificar a aquellos predestinados que salían de las denominaciones, como aquella parábola de aquella mujer que la eligió el hombre de entre sus hermanas y la vino a buscar en un carruaje. De allí el hermano Branham toma esa expresión de novia, pero eso no es una expresión doctrinal, es una identificación, como si usted, hermano, yo lo llamara oveja de Dios. Eso es una identificación de una posición, que hay un pastor que lo pastorea y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo lo llamo a usted novia, yo la llamo a usted uno que fue elegido entre millones, hermano, y a quien Dios amó. Fíjense, si usted al identificarse como novia, lo estamos llamando uno que es llamado o elegido de entre millones, que es la elegida del Señor para unirse a Él. Y cuando yo la llamo esposa, yo la llamo una elegida de entre millones, llamada para unirse a Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Usted ha sido un elegido para no solamente unirse a Cristo, sino que ha sido llamado para manifestar a Cristo. Fíjense, por eso no debe usted tropezar con expresiones como novia o como iglesia o como esposa. Si yo la llamo iglesia, ¿qué estoy diciendo? La iglesia elegida de entre todas las iglesias para unirse a nuestro Señor Jesucristo. Todas apuntan a lo mismo. Ahora, si usted ha sido elegido con un propósito. No es solamente que usted pueda decir que usted es salvo o que usted ha sido perdonado sus pecados. Todo eso es cierto. Pero el ser de la iglesia, de la novia, de la esposa, implica un compromiso mayor. Implica una unidad, es estar unido a Cristo. Dios permita que estas palabras sean entendidas en su corazón en esta hora. Es una unidad. Cuando usted es llamado y cuando usted es perdonado y cuando el Señor lo llama a su camino, es un camino de unidad. Usted está llamado a
unirse al Señor, a formar parte de un cuerpo. Porque el cuerpo de carne que se formó en el vientre de María fue un cuerpo hecho por el Señor en el vientre de María. Y este cuerpo también es hecho por el Señor. Ahora, cuando el Señor resucitó, Él envió su Espíritu para continuar la misma obra aquí en la tierra. Entiendan eso. Para continuar la misma obra. Para manifestar no a otro Jesucristo, no al Jesucristo del siglo XIX o del siglo XX, el mismo Jesucristo. No hay una variación. Y el llamado lleva a esa unidad. Debemos buscar esa unidad con nuestro Señor Jesucristo. Debemos identificarnos con las cosas que Él se identifica. Debemos obedecer las cosas que Él desea que nosotros obedezcamos. Es una unidad, hermano. Es una unidad que en el transcurso de nuestro caminar, Dios nos los va dando a entender y nos los revela a través de su Espíritu para que nosotros tomemos decisiones, porque recuerden que la unión no es forzada. Entienda eso. La unión es voluntaria basado en el amor. Porque la relación de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo, es de amor. Y el amor lleva a la unidad. Ahora, todas esas características, usted tiene que examinarlas porque eso va a determinar si usted es. Primero, usted tiene que saber si es o no de la novia. Y el primer requisito que se requiere es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el requisito para formar parte de la novia de Jesucristo. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es de la novia porque usted ni siquiera ha nacido. Usted no es bautizado en un cuerpo. En ese cuerpo llamado iglesia, esposa o novia. Para formar parte de la novia, el primer requisito es recibir el Espíritu Santo. Y ese ya es el primer filtro que usted debe superar y que usted debe cerciorarse, hermano y hermana, quien me escuche en esta hora. La iglesia lo va a ayudar a usted a ser un cristiano si es una iglesia constituida por Dios. Una iglesia constituida por Dios lo va a llevar a usted a que nazca de nuevo. Ojo, no se trata de solo vivir una vida moral, eso está muy bien, eso forma parte de lo que el Señor está haciendo o de lo que el Señor va a hacer en usted, pero se refiere a algo más profundo, se requiere a una unidad. Dios lo va a ir llevando a esa unidad. Dios va a ir trabajando con usted, hermano y hermana, para que usted en amor reconozca sus errores, sus fallas, y usted las va rindiendo, usted las va reconociendo. El amor va a llevar a eso. El amor produce eso. El amor produce entrega, rendición. El amor produce sacrificio. Sacrificio para lograr esa unidad. En un matrimonio natural, las parejas sacrifican cosas para lograr esa unidad. Ahora, el Señor ya hizo el sacrificio. Hizo el sacrificio que nadie más podía hacer. Pagar el precio por nuestro perdón. Ahora, nos toca a nosotros también hacer el mismo sacrificio. Ir al Calvario y morir para que nos identifiquemos con Cristo. Porque el Señor Jesús dio su vida en la cruz, pero usted también debe dar su vida en la cruz para morir a esta carne, a esta manera de pensar del mundo, renunciar a la manera pecaminosa del mundo.
El mundo tiene sus modas y sus costumbres, y en algunos esas modas y esas costumbres y esas ideas están arraigadas en la mente de muchos hombres y mujeres. Si usted quiere ser de la novia, usted tiene que buscar y procurar esa unidad. Usted tiene que identificarse con Cristo en amor y buscar la manera de unirse, no solamente por medio de un espíritu, no es solamente comprar un ticket como si uno fuera a subirse en un autobús, es más que eso. El Espíritu Santo es el sello de aprobación de Dios, que Dios aprueba su amor, que Dios dice, él y ella me aman, con ella es que yo voy a edificar mi iglesia. Hermano, fíjense, cuando la novia sepa lo que ella es, usted sabe si tiene o no el Espíritu Santo. Y si no está seguro, examine su corazón. ¿Cuáles son sus motivos y sus objetivos de usted para ir a la iglesia? Usted va por costumbre, usted va por tradición, usted va porque quiere ser visto o simplemente te quiere tener amigos y amigas. Usted lo mueve solo un espíritu religioso. El espíritu religioso solo sacrifica una parte, pero la otra no. El espíritu religioso le dice, no necesitas ir al Calvario y morir. No necesitas estar crucificado con Cristo. No. Sino que con tu vida moral y vas a la iglesia, tú puedes perfectamente ser de la novia. Fíjense, cuando tú dices que tú crees el mensaje, ya tú eres de la novia. Eso es lo que el espíritu religioso le dicen a muchos hombres y mujeres para que no paguen el precio, para que no se rindan a Cristo, para que no hagan la voluntad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando la novia sepa lo que ella es, estoy comenzando con los que no saben si son novia, porque solo han vivido una vida superficial y religiosa. Algunos que se conforman solamente con ser creyentes en la iglesia, pero afuera son otra cosa, no hay unidad. Si usted es una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle, y otra cosa en el trabajo, y otra cosa con los amigos en la calle, entonces en usted no hay unidad con Cristo. Y si no hay unidad, usted no puede saber lo que usted es, porque en usted hay varias identidades. Se identifica con la iglesia, se identifica con el mundo, se identifica con las modas. Es una identidad, es una unidad. La unidad produce identidad. Usted sabe, si usted está unido a Cristo, usted sabe que es de Dios. Y usted sabe que Cristo lo ama y que usted ama a Cristo. Usted sabe que la palabra es verdad. Y no importa si el mundo se burle de usted, si sus amigos en el mundo se burlan de usted. Usted se identifica con la palabra, usted la manifiesta, usted se une. Y allí, como dice esa escritura en Juan, para que el mundo crea que tú me enviaste, hermano. ¿Por qué el mundo ha de creer? Por eso, porque ven una unidad entre Dios y el hombre, en ese hombre, en esa mujer. El mundo va a ver que usted y yo estamos unidos a Cristo. Que lo que habla nuestro corazón es la revelación de la palabra en amor, no una idea. No una idea que usted tenga de la palabra. Porque Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Él hace que esa palabra sea
esa palabra revelada, esa revelación sea una palabra, una realidad en usted. ¿Se dan cuenta? Para que el mundo sepa, el mundo crea que tú me enviaste. Primero tiene que haber una identidad. Tiene que formarse una identidad como creyente. Usted no puede vivir en una ambigüedad. Usted tiene que saber cuál es su identidad. Si su identidad es denominacional, entonces usted se va a unir a esa denominación y va a manifestar las obras de esa denominación, de esa manera de pensar, porque, ojo, cuando alguien se une a una denominación, se une en su totalidad, piensa como ellos, actúa como ellos y cree como ellos. Eso produce una unidad y cualquiera que lo ve dice, ah, él es de tal denominación, él es de tal iglesia. Ahora, esa es una imitación de la identidad verdadera, que es la identidad del creyente con Cristo. Se identifica, sus obras identifican a Cristo, sus palabras identifican a Cristo, sus hechos identifican a Cristo. Su manera de vestir, hermano, hermana, identifican a Cristo. La manera de usted de hablar identifica a Cristo. La manera en que usted juzga las cosas identifica a Cristo. Y eso produce identidad y unidad. Una unidad con Cristo. Su obediencia produce una identidad porque usted se identifica. Usted al obedecer la palabra, usted se une. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que cada vez que usted se une a Cristo o usted obedece la palabra, es un paso de unidad? Usted consolida una unidad. No hay manera de que usted se una a Cristo si usted no obedece la palabra. Si usted obedece una parte y otra no, el amor no es perfecto. La unidad no es perfecta. No hay una identidad perfecta. ¿Y qué produce eso en el creyente? Produce una actitud de duda. Una duda de su identidad. No sabe qué es. Con permiso. Ese hombre o esa mujer no se identifican con Cristo porque sus obras no se basan en la unidad. Cuando usted ama más al mundo que a Cristo, usted se une al mundo y eso produce una crisis de identidad, hermano. Una crisis de identidad. Porque usted habla y manifiesta es al mundo, la manera de pensar del mundo. No discierne cuando habla si es conforme a Dios o conforme al mundo. No es capaz de discernir si su manera de vestir es conforme a Dios o conforme al mundo. No es capaz de discernir que lo que usted cree es conforme a Dios o conforme al mundo, conforme a una denominación. Produce una crisis de identidad. Hermano, hay muchos hombres y mujeres hoy con crisis de identidad. El hombre busca pertenecer a algo, porque el hombre en su esencia fue hecho para ser sociable. Ahora el diablo manipula eso para que el hombre se satisfaga con una unión ficticia, una unión que no lo lleva a Dios, que no lo une a Dios, que no produce una identidad de creyente. ¿Y qué produce al final todo eso? Hombres y mujeres
que no están seguros de Dios. Y al no estar seguros de Dios, no pueden identificarse con Dios. Y en la hora de la prueba, no pueden o no tienen el valor de identificarse con Dios porque hay una crisis. No saben lo que son. Hermano, usted tiene que saber por la palabra lo que usted es. Si usted ha sido una persona que simplemente ha perdido el tiempo en la iglesia jugando a la religión, usted tiene una crisis de identidad. Usted no sabe lo que es. Si usted me dice que solo es un miembro de iglesia, usted no sabe lo que es. Usted solo se identifica con una iglesia local. Usted tiene que identificarse en Cristo. Que usted al decir yo soy un cristiano, usted pueda respaldar esa declaración con su obediencia, porque la obediencia produce unidad y a su vez produce identidad. Hermano, y al usted obedecer, se une. Y así, como dice la Escritura, yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente sean una cosa, una consumación, hermano, como era en el principio. Adán y Eva en el principio. Una unión consumada con Dios. Ahora, ¿qué hizo el diablo? Envió un instrumento para hacer que ellos perdieran su identidad como hijos de Dios. ¿Qué produjo? Obedecieron al pecado. Y eso produjo una crisis que produjo que cuando llegara el Señor a pasear a la hora de la tarde, ellos se escondieron y se taparon. Ahora, ¿qué pasó? Porque antes no hacían eso, porque ellos sabían lo que ellos eran. Pero el pecado produjo una crisis de identidad en ellos. Los hizo dudar de lo que ellos eran. La incredulidad produjo eso. La incredulidad lleva a las personas a una crisis que hacen que se identifiquen más con el mundo que con Cristo, aunque estén en una iglesia. ¿Se dan cuenta? Hágase un examen, hermano y hermana, porque el Señor a través de la palabra nos llama a que seamos consumadamente una cosa con Dios, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjense, ¿cómo sabe el mundo que el Señor Jesucristo resucitó? Fíjense esta declaración del Señor. ¿Cómo sabe el mundo que existió el Señor Jesucristo? De hecho, hay incrédulos que niegan la existencia de Cristo. Y hay personas que siguen tradiciones como la así llamada Navidad, en donde la gente celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, pero a ellos no les consta que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Ahora, ¿cómo sabe usted que el Señor Jesucristo vino a la tierra y resucitó? Para que yo en ellos y tú en mí seamos una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. La unidad, la manifestación de Dios en unidad con el creyente. Eso es lo que hace que aquel del mundo que no sabe que el Señor resucitó vea las obras de Dios en usted, que dice ser de la novia. ¿Se dan cuenta?
la responsabilidad que está sobre nosotros. Nosotros tenemos que manifestar a un Cristo resucitado. Y un Cristo resucitado no es solamente alguien que manifieste en santidad a Dios, lo cual está muy bien, sino que manifieste la vida y el carácter y el poder de Jesucristo. Todo eso forma parte de esa unidad. Ahora, el poder será de acuerdo a ese lugar que Dios quiere que usted ocupe en el cuerpo de Cristo. Porque así sea en una posición sencilla, usted tiene un poder dado por Dios. Y allí usted manifiesta a Dios en esa posición como creyente, en comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Así es que el mundo va a saber que usted es de la novia, que definitivamente ese hombre y esa mujer es de Dios. Porque hay una unidad, manifiestan a Dios, el ungido de Dios, la ungida de Dios. Y allí, aquel, como dice la misma escritura, al nosotros ser cartas leídas de todos los hombres, epístolas vivientes, eso hace que la gente lea la Biblia en lo que decimos y en lo que hablamos. Cuando la novia esté consciente de esa posición, hermano, cuando la novia sepa que ella es la que tiene que manifestar el carácter, el poder y la vida de Jesucristo aquí en la tierra, su vida tiene que cambiar. La vida de ese hombre y de esa mujer tienen que cambiar. Eso hará que ese hombre y esa mujer se hagan un examen en su corazón y digan, ¿será que yo con mi vida estoy manifestando una unidad con Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Será que con mi vida estoy manifestando una unión? ¿Hay una unidad entre Dios y yo? Ahora, en nuestro caminar veremos personas que están unidas y otras que no están unidas. Pero usted, al unirse a Dios y al manifestar en esa unidad a Dios, usted sabe lo que usted es. Y al usted saber lo que usted es, como creyente, que usted es un cristiano, que usted es de la novia, usted va a estar consciente que muchos lo verán y que muchos van a creer por su testimonio, por lo que usted manifiesta, por lo que usted dice, por la manifestación del poder de Dios en usted. Usted será un instrumento en donde Cristo da testimonio que Él está vivo. ¿Se dan cuenta? Cuando la novia sepa que es Cristo en la tierra hablando lo mismo que usted habla lo mismo que Cristo, una unidad consumada. Una unidad consumada. Siempre se habla que un matrimonio se consuma cuando la pareja tiene relaciones. Precisamente. ¿Qué produce una relación? Un hijo. Hermano, ese hijo es el que tiene que nacer de usted. Ese nuevo nacimiento, Cristo en usted, Cristo en mí, manifestando una vida, un poder y un carácter. ¿Se dan cuenta? Ahora usted está consciente que usted como creyente está llamado a unirse a Cristo en base a la obediencia a la palabra, en amor. Usted se ha hecho un examen de las cosas que usted ha hecho, de los pensamientos, de sus ideas, de su doctrina, de su posición.
Usted está consciente que usted se ha unido a Cristo. Al usted ver que se ha unido a Cristo y que Cristo se manifiesta en usted, eso produce unidad, identidad. Pero si usted solo se preocupa por manifestar al mundo y sus modas, entonces en usted hay una crisis de identidad. Solo es un religioso y una religiosa. Y Dios no quiere que usted sea un religioso o una religiosa. Dios quiere que usted sea un verdadero y genuino creyente. Dios quiere que usted, quien me escucha en esta hora, pueda decir por la gracia del Señor, no por mis méritos, porque yo amo al Señor Jesús. Yo no amaba al Señor Jesús, pero ahora yo amo al Señor Jesús y yo quiero agradarle. Su amor lo va a llevar a reconocer, a ser humilde. Yo tengo muchas fallas y errores, pero mi amor, yo quiero que mi amor me lleve a nuestro Señor Jesucristo, a la obediencia, para que Dios haga la obra en mi vida. Y así esa unidad, ese amor produce esa unidad, esa obediencia. Fíjense, para que sean consumadamente una cosa y terminen diciendo como el libro de Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen, ven. O el espíritu dice, ven, y la esposa dice, no, todavía no. Si usted pudiera no decirlo con sus labios, pero su vida dice eso. Cuando usted hace la voluntad del mundo, cuando usted menosprecia la guianza del Espíritu, cuando usted menosprecia la palabra, cuando usted menosprecia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted menosprecia eso, usted le está diciendo, Señor, no, todavía no. Yo no estoy unido a ti, hermano. ¿Y cómo puede usted ser la esposa diciendo ven cuando no dice ven con su vida? Con sus palabras, con su atmósfera, con su testimonio en unidad. Aquí en la tierra vamos a ser probados. El diablo va a enviar a todos sus conquistadores para conquistarnos por las cosas del mundo, por el engaño del pecado y la incredulidad que produce incredulidad. Pero usted, si usted consolida su amor por Cristo, entonces eso va a producir una identidad en usted. Ojo, considere lo que se está diciendo en esta hora, hermano y hermana. Tiene que haber una identidad con Cristo. Tiene que haber una identidad, una unidad con Cristo. ¿Sabía usted que hay personas que su identidad es el hermano Branham? Tengan cuidado, porque el hermano Branham, la identidad de él era Cristo. Y si usted admira y respeta el ministerio del hermano Branham, usted debe entonces tomar lo que dice la Escritura. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y a quién imitó el hermano Branham? ¿Cuál fue la unidad del hermano Branham? Con Cristo. Él buscó la unidad en una perfecta unidad. Y eso, así el creyente hoy en día debe de identificarse. Él dio un ejemplo de cómo hacerlo. Esa expresión que el hermano Billy Paul Branham, el hijo del hermano Branham, eso es una expresión cuando se le preguntó a él acerca de su papá. Es una expresión que a él como hijo lo impresionó. Lo que más lo impresionaba de su papá. Y él decía, era que yo no sabía reconocer los amigos de los enemigos de mi papá, porque él los trataba a todos por igual.
Hermano, ¿por qué pasaba eso? Porque la identidad del hermano Branham era Cristo. Hermano, cuerpo, alma y espíritu. Una identidad con Cristo. Y él manifestó a Cristo. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Podrá el testimonio de Dios en nosotros decir que nosotros estamos haciendo eso? Esa identidad es como la de Cristo. Examinémonos, hagámonos un examen acerca de qué es lo que sale de nuestros corazones. El Señor le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, la levadura denominacional, la levadura, la idea que no es conforme a Dios, porque eso produce una identidad, eso produce algo que lleva al hombre a no obedecer a Dios. Ahora, si en su corazón hay denominación, eso quiere decir que en su corazón no hay amor por Cristo. ¡Es fuerte! Lo admito. Pero la unidad se basa en la obediencia. Y para usted obedecer, usted tiene que amar. Hermano, la unidad se basa en la obediencia. Y usted no puede obedecer si no ama al Señor Jesucristo. Lo repetí de nuevo para que usted lo entienda. Cuando allí usted cumple esos pasos, usted sabe lo que usted es. Usted sabe que lo que usted manifiesta le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted ha llegado a esa unidad para saber que lo que usted habla, lo que usted manifiesta, lo que usted vive, lo que usted predica, le agrada al Señor Jesucristo. O usted solo tiene una vida matrimonial fría y formal, en donde no me importa lo que mi esposo opine y no me importa lo que mi esposa piense. Estoy por ella es por los hijos. Estoy por ella, estoy con él es para no romper el hogar. Eso no es amor. Porque el amor hace que unos se preocupen por los otros. Se busca una unidad. ¿Se dan cuenta? Que usted, hermano predicador, cuando usted predique, usted procure agradar al Señor Jesucristo. Que pueda decir, Señor, ¿te agradó lo que dije? Señor, ¿te sientes agradado con lo que prediqué? Señor, ¿es tu voluntad? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el propósito es agradar a nuestro Señor Jesucristo. Es unirnos cuando somos y sabemos lo que somos. Cuando sabemos lo que somos, eso produce una identidad, una consagración. Hay personas que se identifican tanto con algo que se consagran a eso, o sea, dedican su vida a eso, en una obediencia a eso. Ahora, eso, su decisión por Cristo y su experiencia lo ha llevado a una completa unidad con Cristo. Hágase un examen en esta hora. Estamos comenzando un nuevo año. Usted tiene que saber lo que usted es, porque ¿cómo va a esperar el rapto si usted no sabe lo que usted es? ¿Cómo puede usted esperar la venida del Señor cuando ni siquiera sabe lo que usted es? Ahora, no es repetir sin convicción lo que dicen, sino que usted con revelación lo pueda afirmar en una unidad perfecta con Dios. ¿Se dan cuenta? Hagámonos un examen. Recuerden, cuando la novia sepa lo que ella es, la novia que sabe lo que es, va a buscar la unidad con Dios.
está dispuesto a comenzar a examinar sus motivos y sus objetivos y las cosas que lo motivan, las cosas que lo mueven, cuál es su visión. Si en su corazón hay amor por nuestro Señor Jesucristo, hagámonos un examen. Y si no hay eso, el Señor nos espera. El Señor nos espera para que esa relación se renueve, hermano. Y usted pueda decir, por la gracia del Señor, soy un creyente. Voy a hacer una oración por usted y por todos nosotros, quienes nos escuchan en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Que tu pueblo pueda entender su llamamiento, el profundo significado de su llamamiento. Señor, que tú puedas, Señor, hablar a lo profundo de los corazones para que cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones correctas y renunciar a lo que nos separa de ti, si hemos vivido vidas naturales, formales, porque ahora es el tiempo de la unidad y de las definiciones, pero debemos saber lo que somos. Si hay alguno que no tiene el Espíritu Santo y tú le has hablado y le has dicho que busque el Espíritu Santo, haz que despierte esa realidad para que a partir de allí, cuando venga el Espíritu, esa aprobación pueda construir en base a una convicción y a una perfecta unidad entre Dios y el hombre. Señor, habla a tu pueblo en esta hora. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra del Espíritu en unidad. Si usted sabe lo que usted es, usted va a buscar la palabra que lo instruya y que lo lleve a perfección. Como la escritura que leímos, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la novia que sabe lo que es está orando por un avivamiento. Porque si usted sabe lo que es, usted se identifica con lo que Dios quiere. Porque si usted no sabe lo que usted es, entonces usted no se va a identificar con lo que Dios quiere. Usted va a tener una relación fría y formal con Dios. Pero la unidad lo va a llevar a la obediencia y a una identidad. Hermano, les invitamos para esa oración, por ese derramamiento del Espíritu Santo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, con un llamamiento, y él sabe lo que él es. Él sabe el llamado que Dios le ha hecho. Y por eso, él busca la unidad, no solamente de él, sino la unidad del pueblo con Dios. Y si usted se identifica con ese deseo de unidad con Dios, les invitamos a que escuchen nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana. Todo por las redes sociales, Facebook, la Radio Ebenecer, por YouTube y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, usted tiene que unirse a Cristo para que eso produzca identidad. Pero para que usted pueda unirse a Cristo, usted tiene que obedecer, y para obedecer usted tiene que amar a Cristo. Asegúrese que su identidad no sea la del mundo, que usted refleje a Dios y no al mundo, no la incredulidad del mundo, sino la fe en Dios, que la palabra, ese poder transformador, ese milagro, porque el mayor milagro es una vida transformada por Dios. Ese es el mayor milagro. Usted puede ser un representante de ese milagro para que la gente diga, definitivamente Dios hizo una obra en él y en ella. Hagámonos un examen y busquemos y comencemos a partir de este nuevo año la unidad con Dios
cuando la novia sepa lo que ella es. ¿Sabe usted que es de la novia? ¿Sabe usted que es de la iglesia? ¿Sabe usted que es la esposa? ¿Sabe usted que es del cuerpo de Cristo? Hermano, que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a tener esa convicción en nuestros corazones. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.